cuál es el papel de las religiones establecidas en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya reconocen la diferencia entre espiritualidad y religión. Entienden que tener un sistema de creencias, un conjunto de pensamientos entendidos como verdad absoluta, no lo hace a uno espiritual, sin importar cuál sea la naturaleza de esas convicciones. En realidad, cuanto más un individuo hace de sus pensamientos, creencias, su propia identidad, más se aleja de la dimensión espiritual que existe dentro de él. Muchas personas religiosas están atrapadas en este nivel. Para ellos, la verdad es equivalente al pensamiento. Debido a que están completamente identificados con el pensamiento, su mente, se consideran a sí mismos como los poseedores exclusivos de la verdad, lo cual es un intento inconsciente de proteger su propia identidad. No entienden las limitaciones del pensamiento. A sus ojos, cualquiera que crea, piensa de manera diferente, está equivocado. En un pasado no muy lejano, esto habría servido como justificación para matar a alguien, y todavía hay quienes lo hacen hoy en día. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, está emergiendo en gran medida fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Siempre ha habido focos de espiritualidad, incluso en religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías formales trataron de eliminarlos como una amenaza. El hecho de que la espiritualidad esté apareciendo a gran escala fuera de las estructuras religiosas es algo completamente nuevo. En el pasado, esto habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, la tierra de las culturas más controladas mentalmente, donde la Iglesia cristiana tenía una franquicia virtual de espiritualidad. Nadie podría hablar a una audiencia sobre este tema o publicar un libro sobre el tema sin la autorización de la Iglesia, de lo contrario serían silenciados. Hoy, sin embargo, incluso dentro de ciertos credos y religiones, hay signos de cambio. Esto es reconfortante, y cualquiera agradece los signos de apertura, como las visitas del Papa Juan Pablo II a una mezquita y una sinagoga. En parte como resultado de las enseñanzas espirituales que surgieron fuera de las religiones establecidas, pero también como resultado de la influencia de la antigua sabiduría de Oriente, un número cada vez mayor de seguidores de las religiones tradicionales han sido capaces de dejar de lado la identificación con la forma, el dogma y un rígido sistema de creencias. Estas personas han descubierto la profundidad original que está oculta en su propia tradición espiritual, al mismo tiempo que encuentran la profundidad dentro de sí mismos. Entienden que su grado de espiritualidad no está en absoluto relacionado con lo que creen, sino que tiene todo que ver con su estado de conciencia. Esto, a su vez, determina cómo uno actúa en el mundo e interactúa con los demás. Aquellos que no son capaces de ver más allá de la forma se atrincheran más en sus creencias, es decir, en sus propios pensamientos. Hoy en día, estamos presenciando no solo una influencia sin precedentes de la conciencia, sino también una resistencia e intensificación del ego. Hay instituciones religiosas que están abiertas a la nueva conciencia, mientras que otras endurecen sus posiciones doctrinales y pasan a formar parte de todas esas estructuras artificiales que el ego colectivo utiliza para defenderse y contraatacar. Algunas iglesias y sectas, así como ciertos cultos o movimientos religiosos, son en esencia entidades egoicas colectivas, ya que se identifican rígidamente con sus convicciones mentales, al igual que los adeptos de cualquier ideología política cerrada a cualquier tipo de interpretación alternativa de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse, y todas sus rígidas estructuras, ya sean instituciones religiosas, corporaciones, gobiernos u otras entidades, se desintegrarán de adentro hacia afuera, incluso si parecen estar profundamente protegidas. Las estructuras más inflexibles, las más impermeables al cambio, serán las primeras en desmoronarse. Esto ya ha sucedido en el caso del comunismo soviético. Por muy vigilado que fuera, por muy sólido y monolítico que fuera, en pocos años este sistema se descompuso de adentro hacia afuera.
Nadie había previsto este hecho. Todos se sorprendieron, y hay muchas más sorpresas esperándonos. Cuando se enfrenta a una crisis radical, cuando su antigua forma de existir en el mundo, de interactuar con los demás y con el reino de la naturaleza, ya no funciona, cuando su supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente insuperables, una forma de vida individual, así como una especie, morirá o superará las limitaciones de su condición a través de un salto evolutivo. Se cree que las formas de vida en nuestro planeta se originaron en el mar. Cuando todavía no había animales en tierra firme, el mar ya estaba lleno de vida. Entonces, en algún momento, una de las criaturas marinas debe haber comenzado a aventurarse en el suelo. Tal vez se arrastró unos centímetros. Luego, agotada por la enorme atracción gravitacional del planeta, pudo haber regresado al agua, donde la gravedad es casi inexistente, porque habría podido vivir mucho más fácilmente. Más tarde lo intentaría de nuevo, y otra vez. Y otra vez. Mucho más tarde, este ser se adaptaría a la vida en la Tierra, desarrollando pies en lugar de aletas y pulmones en lugar de branquias. Parece poco probable que una especie se exponga a un entorno tan extraño y sufra una transformación evolutiva, a menos que se vea obligada a hacerlo por una situación extrema. Tal vez una gran área de mar ha llegado a recibir un volumen cada vez más pequeño de agua del océano principal, lo que a lo largo de miles de años podría obligar a los peces a abandonar su hábitat y evolucionar. Responder a una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia, ese es el desafío que enfrenta la humanidad en este momento. La perturbación de la mente humana egoica, identificada hace más de 2500 años por la antigua sabiduría de los maestros y ahora amplificada por la ciencia y la tecnología, es por primera vez algo que amenaza la supervivencia del planeta. Hasta hace poco, la transformación de la conciencia humana, también señalada por los sabios del pasado, no era más que una posibilidad, entendida por unos pocos individuos raros, independientemente de su origen cultural y orientación religiosa. No se produjo un florecimiento generalizado de la conciencia de nuestra especie, porque hasta entonces no era imperativo. Una parte importante de la población del planeta pronto entenderá, si no ha sucedido ya, que nuestra especie se enfrenta a una elección radical: evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño, pero en rápido crecimiento, de la humanidad ya está experimentando la ruptura de los viejos patrones mentales egoicos y el surgimiento de una nueva dimensión de conciencia. Lo que está surgiendo ahora no es un sistema de creencias sin precedentes, no es una religión diferente, no es una ideología espiritual o una mitología. Estamos llegando al fin no solo de las mitologías, sino también de las ideologías y los sistemas de creencias. El cambio es más profundo que el contenido de nuestra mente y nuestros pensamientos. De hecho, en la esencia de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la nueva capacidad de elevarse al pensamiento, de comprender una dimensión dentro de nosotros que es infinitamente más vasta que ella. Ya no derivamos nuestra identidad, el sentido de quiénes somos, del flujo incesante del pensamiento que, en la vieja conciencia, considerábamos nosotros mismos. Y para un individuo, es una liberación saber que no es esa voz dentro de su cabeza. ¿Quién es entonces? Y el que lo entienda. La conciencia que es anterior al pensamiento, al espacio en el que tiene lugar, o la emoción, o la percepción sensorial. El ego no es más que esto: identificación con la forma, que corresponde básicamente a las formas mentales. Si el mal tiene alguna realidad y es una realidad relativa, no absoluta, esta es también una definición de ella: identificación con la forma. Formas físicas, formas de pensamiento, formas emocionales. Esto resulta de una total falta de conciencia de nuestra